Protege a tu familia del coronavirus siguiendo algunos consejos. Lava frecuentemente tus manos y también la de tus hijos. Al toser, cubre tu boca con la parte interna del brazo. No te toques la cara, la nariz y los ojos. Mantén una distancia física de a lo menos 1 metro con las demás personas. Siempre usa mascarilla. No salgas si no es necesario. Quédate en casa. Siendo responsables, evitamos el contagio y protegemos a nuestra familia. Es un mensaje de Quilicura Televisión, Canal 6 Comunitario. Bueno, yo soy parte de ese medio que se llama Canal 6 Quilicura, un canal comunitario, un canal desde la población marginal, como se le dice en Chile, Parinacota, que a todo orgullo lo digo. Es de mucho esfuerzo. Los canales comunitarios no reciben recursos de afuera. Sobrevivimos, que nadie se imagina cómo, pero siempre hemos estado desde la lucha social, desde la verdad, desde informar al pueblo la verdad de lo que está pasando. Somos la plataforma del que no son escuchados para ser la voz de los sin voz. Este no es un tema de partidos políticos, no es el Colo la U, no es religiones, entonces hay que entregar información verdadera de lo que está pasando realmente en el país, que es lo que la televisión chilena no hace. Nosotros simplemente le ponemos el micrófono al ciudadano común, no a los de siempre, porque es a ellos lo que la gente merece escuchar. Hola vecinas y vecinos, les habla Karen Medina, un gusto compartir un nuevo capítulo del programa Quilicura Despertó con ustedes, transmitido y producido por Quilicura Televisión Canal 6 Comunitario desde la población Parinacota. Saludarlos de manera especial, también saludar a nuestro invitado de este día, partir desde ya presentándolo. Él es Juan Andrés Lagos Espinosa, él es periodista, ex director de El Siglo, escritor, académico, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, un gran compañero de equipo de la legendaria dirigente comunista Gladys Marín y candidato al proceso constituyente por el Distrito 8, que justamente incorpora a la comuna de Quilicura. Bienvenido, Juan Andrés, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes. Muchas gracias. Te quiero presentar a nuestra vecina, que ya nos recibe en realidad. Ella es Sandra Zúñiga, vecina de esta comuna, dirigente de Parinacota, quien comparte conmigo también este espacio. Muchas gracias, Sandra. Igual, bienvenido. Más que de entrevista, de conversación. Muy bien, muy bien. Queremos dedicar este programa de manera especial a la memoria de Francisco Martínez Romero, malabarista joven, asesinado por carabineros en un control de identidad en la tarde del viernes 5 de febrero. Y queremos pedir justicia por él también. Y a propósito de este triste y lamentable hecho que una vez más afecta a un joven chileno, víctima de la represión, Juan Andrés, tú opinaste en su momento, condenando la acción de Carabineros, y te referías a las reiteradas situaciones que empañan, ¿cierto?, una institución avalada por la actual normativa chilena. Así es, pues Karen, yo creo que la indignación totalmente legítima,
Incluso yo digo la indignación expresada en acciones de protesta concretas en Panguipulli y en otras comunas de nuestro país, totalmente legítimas, porque aquí de lo que se trata es de un crimen. Aquí se le arrebató la vida a un joven malabarista, artista callejero, como hay tantos, como hay tantas, en una situación que ya no tiene nombre ni tiene límite. Parece que nos quieren acostumbrar en Chile a que sobre la base de situaciones atroces como la que vivimos, hay personas que son asesinadas. Hay personas que son asesinadas, nos quieren acostumbrar. Yo me recuerdo que en la lucha contra la dictadura, en la resistencia, en la década de los 80, pero también a finales de los 70 del siglo pasado, cuando comenzábamos a empinar la lucha en contra de la dictadura cívico-militar, también trataron de acostumbrarnos a que primero los desaparecidos no existían. Luego, cuando ya hubieron demasiadas evidencias que sí existían, cuando el cuerpo de una mujer sale del mar y estaba en el registro de las personas que no se sabía, que no había registro de detención, sale del mar y se crea la situación, luego una lista publicada por falsos medios de comunicación, donde decían que el titular del diario La Segunda, los miristas se exterminan como ratas, entre ellos, y inventaron un periódico en Brasil y en otro país para decir que ellos nunca habían sido detenidos. En fin, y aquí se justificaba el crimen, el asesinato, la desaparición, la tortura, y se buscaba legitimar sobre la base de un enemigo externo. En ese tiempo existía la Unión Soviética, existía de un enemigo que quería destruir Chile, en fin. Para otros tiempos, para otros momentos, porque no son los mismos, por cierto, pero sin embargo uno ve que el presidente de la República, Piñera, dice que en Chile existe un enemigo muy poderoso, al cual hay que combatir, dice combatir. Él no dice, mire, tenemos un enemigo, no, hay que combatir. Ese es el presidente de Chile. El presidente de Chile, el que dice que en este país se necesitan leyes, Karen, tú lo señalabas, como la ley antibarricadas, que fue promulgada con la aprobación de un sector de la llamada, entre comillas, oposición. Hay que decirlo porque fue así, no es una cosa que uno invente. La ley antibarricada, yo me acuerdo que cuando salió la ley antibarricada fue uno de los pocos que insistió, porque conozco ese mundo y conozco ese tipo de situaciones, que había que tener extremo cuidado porque los procedimientos, el protocolo de la ley antibarricadas te justifica, entre otras cosas, el que un carabinero puede sacar un arma si se ve él considera que está en peligro, o lo que ocurrió con el muchacho que lanzaron al río Mapocho. O sea, te cambia, es pariente de justamente te cambia radicalmente los protocolos, los procedimientos a favor de justificar acciones represivas que incluso incluyen el uso de armas letales, o sea, el uso de armas de fuego. Porque podemos afirmar, ¿sí o no, Sandra, que estamos frente a un proceso de mayor represión desde el estallido? Lo que pasa es que yo creo que la ciudadanía, recogiendo un poquito sus palabras, compara increíblemente este proceso de una u otra forma con lo que se vivió en dictadura. Sí. La gente lo compara, la gente mayor dice, y otra vez estamos escuchando, la TV miente, la prensa miente, la gente, uno ya en las redes sociales ha sido un arma de doble filo, si se podría llamar así, frente a esto, porque la gente ya no quiere nada con la televisión y usted siendo periodista debe ser horrible, que estudias una carrera que se supone que para entregar información y debiera ser verdadera, más allá de tu propia mirada, pero no podemos, la función principal de un periodista es informar. Y lo que estamos recibiendo este último tiempo, y usted lo ratifica, es desinformar, y así como también tenemos un desgobierno, porque esa es la realidad. Sí. Está ocurriendo algo que para mí es muy impresionante, porque en la década de los 80, a propósito de la comparación, la credibilidad de los grandes canales, incluido de televisión nacional, fue disminuyendo crecientemente en la población. Y ya en ese momento, en distintos territorios con mucho esfuerzo, surgieron radios comunitarias, radios populares, micromedios, prensa alternativa que se le llamaba, en fin, prensa de resistencia, el siglo de la clandestinidad. Yo era
coordinador del siglo en la clandestinidad, pero a la vez era corresponsal de una agencia de noticias internacional, entonces me tocó estar incluso en lugares donde estaba el tirano. Pero era la lucha que había que enfrentar en ese tiempo. Lo nuevo ahora son las redes sociales, que yo creo que están instaladas de una manera impresionante y que permiten, por ejemplo, que el video que registra cuando el carabinero empuja al muchacho hacia el río Mapocho no se puede desmentir, aun cuando se pueden crear situaciones en videos que son falsas, eso es así, pero ese no era falso. Ahora una enfermera subió un testimonio y otras personas más subieron videos de lo que se ve, o sea, el muchacho no amenaza, no amedrenta al carabinero, no lo ataca, más bien lo que hace es un gesto así como de tratar de cuidar un poco el espacio porque se le vienen encima, porque además lo conocían, porque lo empiezan a hostigar, y el carabinero sin mediar una agresión, esto es lo importante, saca su arma de fuego y le empieza a disparar. Mire, el problema ¿cuál es? Yo insisto en este punto, que si ustedes leen el protocolo de la ley antibarricadas o leen el protocolo de las otras leyes represivas, incluida la de detención por sospecha o que te piden el carné, en fin, en esos protocolos se cambiaron muchas cosas que permiten que un policía discrecionalmente pueda aplicar la violencia letal. Esto es lo grave. Esto ha sido denunciado en Chile, han sido organismos de defensa de los derechos humanos, ha sido denunciado, pero el problema es que nada de esto fue considerado en el Parlamento, en quienes dieron su aprobación a estas leyes. Eso para es que mí el tema va más muy allá. complicado. ¿Por qué? Porque la gente, aparte de no tener credibilidad, ya no tiene ninguna credibilidad y es terrible porque no es bueno. Ojo, aquí nadie celebra que la gente no crea en Carabineros porque es algo que nos afecta a todos como ciudadanía. Entonces, pero ¿cómo van a ser ministros de fe quienes han inventado y hemos visto tristemente tanto montaje? Se debe reformar, o sea, ¿cómo es estructurar de nuevo Carabineros? ¿Refundar Carabineros? Yo creo que, mira, a ver, hace unos días atrás nomás salió un muchacho, después de un año o más de un año preso, donde lo que queda en evidencia es que hay un montaje. Entonces, a ver, el punto es, lo han dicho reiteradamente informes de organismos internacionales, pero el Poder Judicial en Chile no toma esto. Yo creo que la situación es más grave. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales lo que han dicho es que en Chile la administración de justicia, es decir, el Poder Judicial, del cual son parte las policías, la Fiscalía, el Ministerio Público Militar, en fin, lo que están haciendo es aplicar la detención preventiva, entre comillas, sin pruebas. Bueno, entonces, ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, bueno, pasó más de un año. Este no es el único caso. La mayoría de los casos quedó en evidencia después de un año. es lo que hemos vivido durante Claro. el año desde el estallido hoy día. Exactamente. Como candidato constituyente, Juan Andrés, ¿cómo podemos efectivamente dar un piso distinto que enfrente la impunidad, que es una característica del Chile de hoy, más agudizada en este periodo del estallido? Mira, yo en eso creo que la oportunidad que tenemos en Chile histórica, o sea, esto no se había dado por décadas, ni siquiera se dio porque la transición pactada en ningún momento planteó la necesidad de una nueva constitución, salvo algunas fuerzas de las cuales yo soy parte, salvo esa voz tremenda como la de Gladys, que siempre insistió, pero incluso se burlaban de ella. O sea, Gladys, estamos en otro momento, se acabó el socialismo, terminen con todo esto, en fin. Yo me recuerdo en el siglo, cuando era director, publicamos una foto que nosotros consideramos que era una vergüenza, pero el gobierno de ese momento de Elwin y las fuerzas de la concertación y la derecha no consideraban que era una vergüenza. Una foto cuando Pinochet, con uniforme, comandante en jefe del ejército, que es el mismo que dio el golpe de Estado, que aplicó el terrorismo de Estado en Chile, va por primera vez al Parlamento y cena con una cantidad de parlamentarios importante que no todos eran de derecha. Muchos eran también de la concertación. Y se sacan una foto como si fuera un equipo de fútbol. Y yo me acuerdo que nosotros pusimos en la portada o en la contraportada del siglo algo así como qué vergüenza nacional.
Pero en todos los demás medios, a propósito de lo que tú decías, se interpretaba eso como un gran gesto democrático de reconciliación. Entonces, ¿por qué, Karen, te planteo esto? Porque yo creo de que la clave de la nueva Constitución es una Constitución que devuelva, porque eso no existe en este momento en Chile, la soberanía al pueblo. ¿Qué significa que devuelva la soberanía al pueblo? Que el pueblo, en primer lugar, y eso puede ser, eso es realizable, lo han hecho otros países, no sería nada excepcional, que el pueblo efectivamente esté incorporado protagónicamente en la redacción, en forma y fondo de la nueva Constitución. Y por lo tanto, quienes seamos electas o electos como constituyentes, nuestra tarea principal no es ir a cabecearnos con un grupito de expertas o expertos en un lugar cerradito. No, nuestra tarea principal tiene que ser estar en constante relación e interacción con la ciudadanía, con sus organizaciones sociales, con sus territorios, con sus medios de comunicación. ¿Cuáles son los puntos que sí o sí deben estar en la nueva Constitución? Mira, para mí, junto con el concepto, porque no existe, la única proyecto constitucional que tenía esto, pero que no alcanzó a hacer nada, porque por eso adelantan el golpe. Mira, si la historia de Chile es impresionante, es impresionante. Cuando estamos en crisis antes del golpe, Salvador Allende y un grupo de constitucionalistas, pero su gobierno iba a hacer una propuesta de nueva constitución. Por esa razón, y iba a plebiscitarla, el golpe se adelanta. Así es, sí. Esa es la razón que le tuvieron tanto temor a que Allende en la UT iba a anunciar esto, que dijeron no, esto no. O sea, si le damos el espacio, este es capaz de ganar el plebiscito. Y entonces vamos a tener una nueva constitución y se va a debatir. Y claro, a lo mejor la democracia cristiana o algún sector de la democracia cristiana no va a seguir apoyando el golpe. No, aquí adelantamos todo. Y se adelantó. Aquí nosotros lo que tenemos que evitar con la fuerza del pueblo es que el proceso constituyente primero esté amarrado. Por eso yo insisto en el concepto de soberanía. Por ejemplo, terminar con el famoso 2/3, porque tanto la derecha como sectores de la concertación lo que quieren es que el constituyente o las constituyentes seamos un grupito donde tenemos que ponernos de acuerdo en todo. De espalda al pueblo, ojo, de espalda al pueblo. Como están acostumbrados, perdón. Como están acostumbrados, porque ellos dicen, no, pero si ustedes ya fueron electos, ustedes son soberanos. No, esa es la soberanía que hay que terminar porque es falsa. ¿A qué te refieres entonces cuando has señalado, lo dijiste en tu compromiso hace unos días atrás? Sí. Todo con el pueblo, nada sin él. A que yo creo que la clave de este proceso tiene que ser sobre la base de generar todas las redes, articulaciones, interacciones con la ciudadanía en todos los planos. Y habrá que refrendar, por ejemplo, dentro del cuadro de la construcción de la nueva Constitución, lo que le respondo o comento lo que señalaba. Por ejemplo, concreto, yo he conversado con harta gente, el otro día conversaba con Bárbara Figueroa, con Luis Mesina, con Rodrigo Mundaca de Modatima, candidato a gobernador en la región de Valparaíso. Sobre el tema de pensiones, ¿cuál es el problema? Mira, yo te lo doy por hecho, te lo firmo. Los tipos más cínicas y cínicos de la derecha, cuando se debata y se diga la pensión digna en Chile tiene que ser un derecho universal, sí, absolutamente. Van a decir todos que sí. Y van a crear un clima, o van a tratar de crear un clima a través de Canal 13, TVN, Mega, los oligopolios, los medios de ellos mismos, de que, se logró acuerdo. Cuidado, porque si uno coloca solo el texto de que en Chile la nueva Constitución caracteriza una pensión digna universal y tú no dices cómo se va a lograr eso, entonces le entregaste a los que están administrando el negocio, que son las AFP, junto con los bancos, junto con los clanes financieros, le entregaste la misma administración con alguna reformita. Que eso es lo que la gente, creo que los políticos no entienden. Que la gente no lo quiere, no quiere las letras chicas. Oiga, si el chileno despertó, si ya no es tan ingenuo como que te vendían, por algo no le cree a la televisión, terrible, no le creemos a quien se supone que fue creado para defendernos, protegernos, que ahora tenemos que arrancar de ellos. Los políticos, que su función principal era hacer políticas públicas, y ahora
economistas, también hay políticos que están del Sí. lado del pueblo de Chile. Bueno, nosotros estamos postulando de que, por ejemplo, en concreto, derechos sociales, ok, pensión, sí, pero eso significa que nosotros vamos a decir y vamos a pelear, y por eso tiene que ser una pelea del pueblo, porque se acabó, chao las AFP, chao los bancos no administran más los recursos previsionales de la población. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo lo va a hacer? ¿Un populismo? No, si no es nada de populismo, no es nada de populismo. Lo que hay que hacer es que la administración del Estado tiene que garantizar la reinversión de capital en el mismo sistema de pensiones y la reinversión de capital en el país, cuestión que en este momento no se hace en Chile. El otro día salió de la Fundación Solo un estudio que dice la cantidad de miles de millones de dólares que saca el Grupo Sayé de los fondos previsionales y los traslada, ¿sabes dónde? A sus propias empresas y las saca del país. Si para ellos el sistema de pensión es un negocio, no es un sistema de pensión. Bueno, con Mundaca conversamos sobre el tema del agua, ustedes lo tienen aquí el humedal. Con los recursos naturales es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, tú tienes que modificar todo y dar una pelea muy grande. Va a ser dura. No va a ser fácil. Va a ser dura porque la representación política de los grandes consorcios transnacionales y grupos económicos en este país no está solamente en la derecha, para ser claros. No está solamente en la derecha. Aquí hay sectores que también están vinculados a esos grupos económicos, a esa economía, al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, que tienen mucha relación y mucha interacción. La pregunta es, ¿se puede hacer todo esto sobre la base de una economía que efectivamente pueda generar una reinversión de capital y pueda generar políticas públicas financiadas? Absolutamente, absolutamente. O sea, Chile tiene una cantidad de recursos que si están bajo la administración del Estado, efectivamente se puede producir una reinversión de capitales y de financiamiento de políticas públicas en sociedad, en algunos casos con los privados. Mira, yo pongo un ejemplo. Aquí se ha luchado muchos años por poner un royalty o un impuesto, porque eso es un gravamen, como tú quieras. Pero un impuesto, algo que le implique que las transnacionales del sector minero, oye, un poquitito así, dejen al Estado. Eso no se ha aceptado. Que en rigor es que impongan más, claro. Exactamente, la redistribución del ingreso, cuando el movimiento fantástico del 2011, Piñera lanza la pregunta prepotente, ¿cómo van a financiar la gratuidad de la educación? La respuesta del movimiento es con reforma tributaria. Y la reforma tributaria efectivamente te permitía y te permite el financiamiento universal de la gratuidad de la educación y te genera una dinámica económica incluso mucho más reactivante que la del endeudamiento vía CAE, que tiene a mucha gente en este país absolutamente ahogada. Y a mucha gente de Quilicura también, Juan Andrés, a propósito de que estamos en esta comuna, que vive además también problemas, preocupada, se ha movilizado por el proceso constituyente, una votación histórica aquí de más del 87% por el apruebo, y que tiene hoy día problemas también atravesando, por ejemplo, por el alza del TAC. Nuevamente, a partir del 1 de enero, esta es la segunda comuna de la región metropolitana que más utiliza, más de 40.000 trabajadores se desplazan a Santiago, pagando uno de los costos más grandes del traslado de carreteras. Es uno de los más que vive Quilicura. O el otro, por supuesto, es la gran preocupación a propósito de la confirmación del proyecto que todos rechazamos, ¿cierto?, de la instalación de esta planta transitoria San Isidro de aguas servidas dentro de nuestra propia comuna. Sí. ¿Cómo podemos enfrentar esas dificultades hoy, también desde el proceso constituyente? ¿Tienen una relación? Karen, yo creo que ahí hay que ir a la causa. Mira, bajo el gobierno de Lagos, gobierno civil, gobierno supuestamente transformador, en fin, muchas cosas, se hicieron las mayores concesiones que se han hecho desde los 90 en adelante. Ni siquiera en dictadura se habían hecho esas concesiones. De acuerdo al cálculo real, las empresas que están administrando los TAC, por ejemplo, están recibiendo una tasa de ganancia que no tiene ninguna relación con lo que invirtieron, desde el punto de vista de lo que hicieron, en cuanto... O sea, todo lo que viene ahora es pura ganancia, pero ¿es ganancia para el Estado? No, es ganancia para el gran privado. Entonces, lo que tú tienes que terminar es que los grandes privados administren todo el sistema público de transporte en este país.
Eso es lo que tienes que terminar. Insisto, no es fácil. Mira, va a haber mucha resistencia. Nos van a acusar de muchas cosas. Entre otras cosas, van a volver al tema de que en este país la crisis que derivó en el golpe era tan grande porque lo social... Y nadie, o este sector no se da cuenta de que, por ejemplo, todo lo bueno que se logró en salud, por ejemplo, el sistema de salud público o el sistema público de educación, en décadas antes del golpe se construyó sobre la base de un Estado que tenía mucho poder. Eso es verdad. Que tenía mucho poder, eso es cierto. La reforma agraria se hizo por eso. La nacionalización del cobre también se hizo por eso. Y eso es lo que permitía de que crecientemente, y no estoy idealizando, los temas de educación, de salud, los planes de vivienda, que es otro tremendo tema, yo diría que los temas medioambientales en ese momento todavía no estaban tan instalados porque no había conciencia universal, planetaria, mundial. ¿Y hoy día cómo lo instalamos? Porque efectivamente estamos frente a un Estado que ha aprobado en el fondo, a partir del medio ambiente, un proyecto que la comunidad rechazaba. Yo no creo que en Chile no exista un Estado, o sea, ni pequeño tampoco, es un gran Estado, solo que está al servicio de estos grupos económicos. Apuntamos entonces a terminar con el monopolio empresarial, porque es eso lo que nos tiene atrapados a los chilenos, el miedo de que chuta se va tal empresario y nos vamos a quedar sin trabajo cuando no sabemos cuántas filas hay atrás de empresarios sí buenos se podrían denominar, porque aquí no es en contra del empresariado, sino es cómo se reparte la torta en buen chileno, que todo nos ha perjudicado, y lo del TAC usted lo deja clarísimo, o sea, ellos han ganado millones, pero que ya mucho en comparación a lo que ellos nos dejan a nosotros. Entonces, hay que terminar también con eso, con el monopolio empresarial. Absolutamente. Ese es el problema. Y eso tiene que estar establecido en la Constitución. Porque si tú no lo estableces blanco sobre negro, como decía un gran amigo mío, Jorge Insunza, blanco sobre negro, entonces empieza la letra chica. Entonces se te meten por el lado, entonces empiezan a hacer los negocios, y si tú tienes un Estado precario, con mayor razón. E incluso se cometen abusos ya yo diría, exacerbados, ¿no? O sea, evidentes, descarados. Entonces, yo creo que eso tiene que quedar establecido en la nueva Constitución. O sea, insisto, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, autoprotegido, que no puede ser alterado, ojo, porque eso te implica bajadas muy concretas, por ejemplo, en el tema de vivienda, en el tema del concepto de urbanidad, en el tema del concepto de ciudad, en el tema de transporte, en fin, te cruza todo. Bueno, si todo eso se logra establecer en la nueva Constitución sobre la base, no solamente decir el derecho está garantizado porque lo estamos solo diciendo, sino que tú vienes la bajada y por lo tanto vas al Estado, un Estado absolutamente fuerte, robusto, pero con vocación pública, porque el actual Estado es fuerte, si es robusto, si el problema es que no tiene vocación pública, está al servicio por la subsidiariedad de los grandes privados y incluso de los grandes privados extranjeros. En Chile, tú sabes la tasa de ganancia, siendo el país tan pequeño, pero es el país donde más se mueve capital financiero. Si tú no te explicas, tú vas a cualquier país de nuestra región, Argentina, Bolivia, Perú, en fin, y tú no te encuentras la cantidad de bancos que operan en Chile, y las sedes las tienen en todos lados, en todas partes, porque el capital especulativo financiero en este país, que es el que controla finalmente la economía en más de un 85%, es el que está controlando, por ejemplo, esos días atrás se licitó el río Renaico, no sé si ustedes lo conocen, un río precioso, se licitó. Eso no ocurre casi en ninguna parte del mundo, que tú licitas un río en un lugar donde se licitan las acciones, es una bolsa de comercio. Entonces estamos tan, yo diría, extremadamente mal en ese sentido, que los cambios necesariamente tienen que ser radicales. No tienes otra alternativa. Como candidato constituyente del Pacto Apruebo Dignidad, ¿cierto? Aquí hay comunistas, está Chile Digno, Verde y Soberano, Frente Amplio, independientes. ¿Cuál es el eje común de los temas que hoy día caracterizan la propuesta de este grupo que sin duda ha sido parte fundamental del movimiento social? Mira, en una síntesis, fin al neoliberalismo,
fin al capitalismo salvaje, proceso de transición hacia una nueva economía solidaria que permita el financiamiento de las grandes políticas públicas, cambio radical del sistema policial en todos los planos, cambio radical en la administración de justicia, el Poder Judicial no puede seguir siendo el mismo, cambio radical del Parlamento, es este Parlamento que tenemos ahora, con todo el respeto a las parlamentarias y parlamentarios que luchan, que los hay, pero este Parlamento lo diseñó Pinochet. Este Parlamento está diseñado al estilo Pinochet, el presidencialismo extremo que tenemos lo mismo. Pero yo no pondría el concepto en una nueva constitución entre Parlamento y Poder Ejecutivo. Lo que Chile necesita es soberanía popular y por lo tanto que una Asamblea Nacional, que sea el Parlamento, efectivamente esté ahí el pueblo chileno representado. Y que nos sigamos hablando, ojalá algún día, un sueño maravilloso, lucha de clases. Porque eso es lo que tenemos ahora. Si tienes plata, te mejoras. Si tienes plata, tu hijo no va preso. Si tienes plata, esto. Si tienes plata, esto otro. En cambio, la mayoría de la gente, ciudadanos chilenos, no es así. No es así. Que el Poder Judicial, como usted muy bien dice, no distinga clases. Si tu hijo asesinó, tu hijo mató a un parlamentario, un empresario cometió un delito, cárcel común. No lo que hay ahora para los de Punta Peuco. No, cárcel común. Cambiemos las leyes. Aquí no tiene por qué haber diferencias. Son delincuentes, actúan como delincuentes. Perdón. Sí. Entonces, cárcel común, derecho de que era quien lo merece, derecho a quien no, depende de la gravedad, pero no más estas clases sociales, que porque yo tengo plata, mi hijo está 5 días, lo acomodo para allá, le pago para acá. No, Terminar con los privilegios. terminamos con esos malditos privilegios, disculpe el término, No, pero también. eso nos tiene dividido como país. Absolutamente. Y así vamos a terminar. Primero vamos a limpiar la política, que es como, comparto con muchas personas que es un instrumento bello, maravilloso, y que son los politiqueros, los que la han echado a perder y la han transformado en algo espantoso como el diablo del cuento. Y dignificar la política, y así muchos van a pensarlo 2 o 3 veces antes de meterse el dedo en el bolsillo o aceptar corrupción en las coimas. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo, y le sumo nomás, porque estoy totalmente de acuerdo, le sumo. Yo creo que las y los parlamentarios o la gente que hace gestión política en el país tiene que estar considerada como parte del sistema del servicio público, partiendo por los ingresos. Partiendo por los ingresos. Segundo, partiendo también por el hecho de que, a ver, no solamente en el tiempo de la dictadura donde no había parlamento, ahora en los 90 las empresas iban al parlamento cuando se votaban leyes respecto de sus propios intereses y le pasaban cuenta a los parlamentarios. Pues aquí hay muchas leyes como la ley de pesca y como otras donde la coima corrió y mucho. Y nunca se ha querido investigar todo aquello. Entonces hay una cantidad de leyes aprobadas que en verdad son el producto del interés económico de grandes sectores que lo que hacen es trasvasijar en el Parlamento. Y yo creo que efectivamente, otro estudio, la mayor cantidad de huelgas en este país, la mayor cantidad, terminó el año pasado ese estudio, la mayor cantidad de huelgas, luchas mediante, ¿no?, de distinta dimensión, algunas más chicas, otras más grandes, que llegaron al Parlamento porque esos movimientos de obreras y obreros creyeron que en el Parlamento les podían ayudar y salieron, cuando se transformaron en proyectos de ley o cosas así, salieron peor de lo que entraron para los intereses de los que estaban haciendo las protestas o las demandas. Entonces, conclusión, recién ahora mucha gente dice, bueno, yo entiendo que sindicalizarse y luchar es para que peleemos hasta el final y no le vamos a delegar a nadie, ni siquiera al Parlamento, la posibilidad de que ellos vengan a resolver, porque ellos no resuelven a favor nuestro, resuelven a favor del grande, del poderoso. Yo creo que los grandes desprestigios a la actividad política, a las instituciones, al Parlamento, a las instituciones donde se ejerce la actividad política como acción mediadora respecto del pueblo, están muy desprestigiadas en Chile, porque al final de cuentas usted tiene razón. La gente se da perfectamente cuenta que no hay ninguna lógica de interés ciudadano ni popular. Lo que hay es una contención permanente y lo que hay es al final terminar defendiendo a estos grandes
intereses como el tema del humedal de aquí, como el tema de Quintero, como el tema del río Renaico, como el tema del agua, es decir, suma. Y ahí tenemos sí. una responsabilidad también los ciudadanos y ciudadanas que votamos. Y no nos podemos equivocar este 11 de abril. Justamente vamos a votar, tenemos que participar de las elecciones municipales y también del proceso constituyente, no equivocándonos. Y eligiendo a la gente, ¿cierto?, a los candidatos y candidatas que han estado siempre de este lado, con las manos limpias, así que ojo con quienes elegimos. Sandra, a la hora del cierre, tu llamado, en este día que hemos estado con tanta pasión, tanto compromiso en el tema constituyente. Lo que pasa es que nos falta representatividad, pero representatividad real. Entonces, muy bien dicho, no basta con decir después, pucha, me equivoqué, no. Tenemos tiempo, tenemos herramientas, investiguemos, estudiemos un poquito al que nos interese como candidato, veamos su historia, veamos todo, si podemos hacerlo, y así votamos informados, que es lo que debemos aprender a hacer. Y sobre todo, obviamente, ir a votar. Justamente, no abstenerse, ir a votar es un momento tremendamente importante, responsable, y ahí debemos estar, así como lo hicimos el 26 de octubre. Juan Andrés, tu palabra de despedida. Muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos. Juan Andrés Lagos, periodista, escritor, amigo, compañero, ¿cierto?, de lucha con nuestra legendaria y querida Gladys Marín, que nos ha acompañado esta tarde, candidato a constituyente por el Distrito 8, ha recorrido las comunas, también la nuestra, así que tus palabras de despedida. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente intento ser un comunicador popular y social, por eso estudié periodismo antes del golpe y después pude terminar también. Mucho cariño para este esfuerzo que se hace en Quilicura, empujando este proyecto de comunicación popular. Yo creo que la base, o una de las bases del nuevo Chile que queremos construir, es que efectivamente la comunicación popular se transforme en algo estable, permanente, bien financiado y a la par de cualquier otro proyecto comunicacional, independientemente del origen económico que tenga. Creo que eso es la verdadera democracia para la comunicación. En segundo lugar, creo que efectivamente esta lucha va a ser muy dura, pero es una lucha hermosísima que ha dado el pueblo chileno con mucho sacrificio y que creo que estamos en condiciones de lograr una gran constitución. Una constitución con soberanía, una constitución con derechos sociales y una constitución por sobre todo con el protagonismo del pueblo. Sin ese protagonismo no hay nada. Con ese protagonismo, todo. Cerramos este capítulo en esta tarde nuevamente en Quilicura, agradeciendo a la producción, saludando a las vecinas y a los vecinos de la población Parinacota que hoy nos reciben. Saludar a Sandra. No, gracias por la invitación nuevamente y ser parte de esto. Se lo merece, vamos a seguir encontrándonos pronto nuevamente en esta lucha comunicacional, comunitaria y la lucha social día a día, en la cual participamos y nos llenamos de orgullo. Y a Juan Andrés, desearle mucho éxito, mucha suerte. Tengo la oportunidad de entrevistar a un gran luchador social, a un gran amigo, y bueno, despedir el programa y encontrarnos en un próximo capítulo de Quilicura Despertó.
por nuestra clase social, andar bien unidos, solo así venceremos a la ilusión del estatus social, rescatar nuestra sonrisa del oscuro callejón, de la desesperanza y de la marginación. Rumba para la ciudad, mi hermano, por el cielo y el mar. Buscaré la señal para llenar de alegría y felicidad el rostro, la mirada de mi gente que quiere vivir en paz y volver a soñar. ¡Qué alegría me da! Pero qué alegría me da. Bueno, voy a caminar por mi barrio en un nuevo día, volver a soñar. Ver las caras lindas de mi gente abierta, siempre dispuesta a buscar su felicidad. Entregar un mensaje de amor, esperanza, armonía a la generación que viene saliendo de atrás. Ay, pero qué alegría me da, pero qué alegría me da, pero qué alegría me da. ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Comunidad Organizada Población Parinacota. Bueno, yo soy parte de ese medio que se llama Canal 6 Quilicura, un canal comunitario, un canal desde la población marginal, como se le dice en Chile, Parinacota, que a todo orgullo lo digo. Es de mucho esfuerzo. Los canales comunitarios no reciben recursos de afuera. Sobrevivimos, que nadie se imagina cómo, pero siempre hemos estado desde la lucha social, desde la verdad, desde informar al pueblo la verdad de lo que está pasando. Somos la plataforma del que no son escuchados para ser la voz de los sin voz. Este no es un tema de partidos políticos, no es el Colo la U, no es religiones, entonces hay que entregar información verdadera de lo que está pasando realmente en el país, que es lo que la televisión chilena no hace. Nosotros simplemente le ponemos el micrófono al ciudadano común, no a los de siempre, porque es a ellos lo que la gente merece escuchar.